Las olas golpeaban con fuerza las bases de los acantilados de Moher, en la costa occidental de Irlanda, creando una sinfonía ensordecedora que acompañaba el viento cortante del Atlántico. Desde lo alto, una multitud de turistas miraba, algunos con curiosidad y otros con nerviosismo, hacia un punto en la distancia donde un hombre, atrapado en una saliente de otro acantilado, a varios metros del borde, agitaba los brazos con desespero y lanzaba gritos que se perdían en el rugido del océano. Pero entre la multitud había alguien que nadie parecía notar, una bella joven de aspecto desaliñado y andar sigiloso que se movía entre las sombras y los murmullos. Es en el borde de los abismos donde descubrimos quiénes somos, y a menudo la mano que nos sostiene es la de alguien que ya ha aprendido a enfrentar las caídas. Elizabeth Montano López, a pesar de su raída y desgastada vestimenta, tenía una belleza que parecía brillar a través del polvo y la sal que cubrían su rostro. Su cabellera en bucles dorados caía desordenadamente hasta sus caderas, enmarcando unos ojos intensos y misteriosos que parecían capturar todo cuanto miraba. Nadie sabía de dónde había salido, pero allí estaba, observando la escena con una vivacidad que no compartía con los demás espectadores, mientras en su mente se cruzaba un monólogo interior: mi fuerza no nace de lo que poseo, sino de lo que no temo perder. Desde el borde del acantilado, Elizabeth distinguió la figura de aquel hombre atrapado en una estrecha saliente, alto, vestido con ropa de excursionista de alta gama, pero evidentemente fuera de su elemento. Los murmullos a su alrededor hablaban de que él había resbalado al intentar acercarse demasiado al borde para una foto y había caído sobre esa cornisa, un punto peligrosamente inaccesible. Algunos turistas susurraban que era Sean Fitzgerald O'Sullivan, un millonario recién llegado de Dublín, mientras otros discutían que la cornisa, además de angosta y resbaladiza, parecía inestable, tanto que un anclaje seguro sería difícil. Además, su ubicación estaba en una curva convexa del acantilado, complicando aún más el acceso desde arriba y haciendo que cualquier intento de rescate con cuerdas pusiera en riesgo las vidas de los rescatistas. Elizabeth no dijo nada, pero en su mirada se reflejaba una comprensión más aguda de la situación. A diferencia de quienes la rodeaban, que parecían fascinados por el drama desde una distancia segura, ella captó el pánico creciente en los gestos de Sean y el riesgo evidente de que la cornisa cediera en cualquier momento. Es en el filo, donde lo seguro termina y lo incierto comienza, que descubrimos lo que realmente nos sostiene. Sin pensarlo dos veces y aprovechando que todos los presentes estaban absortos en el espectáculo, se deslizó hacia el área de parapentes de alquiler que estaban alineados y listos para los turistas. Pero Elizabeth no era una visitante más, y mucho menos alguien que se detuviera a pedir permiso. Su mente trabajaba rápido, cada detalle de la escena en su cabeza. Sus manos se movían con destreza al desenrollar uno de los parapentes, mientras el bullicio y la fascinación de la multitud le proporcionaban la distracción perfecta. Acomodó el arnés en sus hombros y ajustó las cuerdas, sus dedos moviéndose con la precisión de alguien que, a pesar de sus viejos atuendos, sabía exactamente lo que hacía. Quien se aferra a lo que es seguro, nunca verá más allá de lo que conoce. La verdadera libertad habita en quien no teme saltar cuando otros solo observan. Con un último vistazo hacia la multitud se lanzó desde el borde. El parapente se desplegó en el aire, recibiendo el viento de cara y elevándola suavemente. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud cuando notaron la silueta de aquella joven lanzarse desde el precipicio. Pero ya era tarde para detenerla. Elizabeth calculó su vuelo, dejándose llevar por las corrientes de aire mientras maniobraba con facilidad. La cercanía al borde de los acantilados hacía que el viento fuera turbulento, pero ella parecía conocer cada giro, cada corriente que la impulsaba hacia el hombre atrapado en la cornisa. La verdadera grandeza no se mide por lo que alcanzas, sino por lo que estás dispuesto a arriesgar cuando nadie espera que lo hagas. Cuando finalmente llegó a él,
Elizabeth dio un giro preciso en el parapente y aterrizó con elegancia en la estrecha saliente del acantilado. Sean Fitzgerald O'Sullivan, CEO de una prominente empresa de exploración de tecnologías marinas en Dublín, la miró con los ojos desorbitados, sin dar crédito a lo que estaba viendo. Él, acostumbrado a desafiar las profundidades del océano desde la seguridad de sus laboratorios, jamás habría imaginado encontrarse atrapado en una cornisa a merced del viento y las olas, y mucho menos que una joven desconocida, desaliñada pero decidida, sería su inesperada salvadora. El destino tiende puentes insospechados entre mundos que rara vez se cruzan. ¿Quién eres tú?, logró preguntar, su voz llena de incredulidad, pero de súbita alegría. Elizabeth esbozó una sonrisa socarrona, quitándose un mechón de cabello de la cara y evaluándolo de arriba abajo con una mirada curiosa. «Alguien que no quiere ver un cadáver en los acantilados hoy, señor millonario», dijo con un tono ácido. «¿Quieres salir de aquí o prefieres quedarte un rato más disfrutando de la vista?» Sean tragó saliva, sus manos temblando, mientras intentaba mantener el equilibrio en la roca resbaladiza. «Sí, claro. Quiero salir de aquí, pero... ¿cómo piensas lograrlo?» «Confía en mí», respondió Elizabeth sin dar explicaciones. «Voy a asegurarte al parapente, pero necesitas seguir cada instrucción. ¿Alguna vez has volado?» ¿En parapente? No, nunca». «Perfecto», dijo ella, conteniendo una sonrisa. «Entonces no intentarás ayudar». Con precisión, Elizabeth aseguró el arnés extra alrededor del torso de Sean, revisando cada hebilla con manos firmes. Él respiraba agitadamente, sus ojos yendo de la saliente a los acantilados, con una mezcla de miedo y desconcierto. Ella, al ver su estado, lo miró a los ojos, intentando infundirle algo de calma. «Escucha, señor Fitzgerald O'Sullivan», dijo, usando su nombre completo con una formalidad que casi sonaba a broma. «Esto va a ser rápido. Tienes que confiar en mí. No pienses, solo salta cuando te diga. ¿Entendido?» Sean asintió sin palabras, mirando la determinación en los ojos de Elizabeth. «Muy bien, 3, 2, 1». Ambos saltaron de la cornisa, y el viento los envolvió en un remolino de aire frío. Elizabeth ajustó el parapente, maniobrando con destreza para estabilizar el vuelo. A su lado, Sean exclamó algo, su voz entre asombro y tensión. Aunque ella notó que el miedo inicial en sus gestos comenzaba a ceder a una especie de emoción inesperada. Poco a poco, su expresión rígida se transformó en una sonrisa nerviosa. Elizabeth lo observó de reojo, satisfecha al ver que empezaba a relajarse y a disfrutar, aunque fuera un poco, de la experiencia. El coraje no siempre es la ausencia de miedo. A veces es sonreír en medio de él. Conforme avanzaban sobre el abismo, él miró a su salvadora, aún incrédulo de lo que acababan de hacer juntos. «No sé cómo lo hiciste», dijo Sean, recuperando el aliento. «Solo sé que eres increíble. ¿Quién eres realmente?» Elizabeth solo le lanzó una mirada divertida. «La vagabunda que te acaba de salvar, millonario. Ahora no te muevas o esto terminará mucho peor». Con cada maniobra Elizabeth controlaba el parapente, haciendo descender el ala lentamente hacia el punto de partida. La multitud los veía regresar con asombro, y en cuanto aterrizaron, estallaron en aplausos. Algunos turistas intentaban acercarse, celulares en mano, grabando cada segundo del rescate insólito. Elizabeth ayudó a Sean a desabrocharse, y él, aún tambaleante, le sostuvo la mano con un respeto que no había mostrado antes. Dos almas que se encuentran en el abismo regresan transformadas, cada una siendo espejo de la otra, en el cruce del destino. «No tengo palabras para agradecerte». La voz de Sean sonaba genuina, una humildad poco común en alguien acostumbrado a recibir ayuda sin pedirla. Elizabeth se encogió de hombros, quitándole importancia a su hazaña, mientras regresaba el parapente al encargado de los equipos. Cuando regresó a su lado, Sean intentó tocar su brazo, deteniéndola por un segundo. «¿Te veré de nuevo?»,
preguntó, una mezcla de fascinación y curiosidad en su mirada. Depende, respondió Elizabeth con una sonrisa traviesa. Si aprendes a no acercarte tanto al borde, tal vez no necesites que te salve otra vez. Y con una última mirada de despedida, Elizabeth se alejó entre la multitud, su cabellera dorada ondeando al viento. John intentó seguirla, con el ímpetu de quien no quiere dejar escapar una visión fugaz que promete quedarse en su memoria. Observaba la figura de la joven vagabunda alejarse, su cabellera dorada perdida en la brisa, mientras luchaba por apartarse de la multitud que lo rodeaba. Sin embargo, los socorristas, atentos a su estado, lo interceptaron al instante, insistiendo en monitorear sus signos vitales. «Señor, no puede irse sin una revisión», le dijeron con firmeza, tomándolo del brazo. Sean miraba por encima de sus hombros, resistiéndose a cada paso, con la mirada clavada en la silueta de Elizabeth, ahora casi una sombra en la distancia. La vida sigue siendo hermosa a pesar de todas las pérdidas del camino, piensa interiormente, mientras parece resignarse al hecho de que la vagabunda se ha escabullido para siempre de su vida. Esa misma noche, mientras el cielo se tornaba en tonos púrpura y las sombras comenzaban a envolver la ciudad, Sean recorrió las calles de Galway a bordo de su Aston Martin DB11, un modelo clásico en verde británico que se destacaba en el paisaje irlandés. Cada esquina, cada calle y cada rincón que transitaba lo sumía más en la obsesión de encontrarla, de cruzarse con aquellos ojos enigmáticos y profundos que lo habían visto más allá de su fortuna y de su estatus. Pero el vacío persistía. Elizabeth no estaba por ningún lado y él ni siquiera sabía su nombre. Frustrado, finalmente estacionó el auto cerca de una taberna en el centro de la ciudad y se dirigió a un par de transeúntes, intentando describir a aquella joven con cabellera dorada y vestimentas desgastadas, pero todos lo miraban con confusión o incredulidad. Nadie había visto a alguien así. Nadie sabía de ella. Sin rumbo, Sean comenzó a caminar, dejando que sus pasos errantes lo guiaran en la noche, buscando respuestas en el viento y en las sombras. Miró hacia el cielo estrellado y murmuró una plegaria, casi una súplica. Si alguna vez el destino tiene compasión de quienes buscan más allá de sí mismos, permítele a mis ojos verla una vez más. Mientras andaba, perdido en sus pensamientos y en las emociones que el día le había dejado, notó un puente antiguo de piedra que cruzaba el río Corrib. Su estructura robusta y sus sombras profundas se mezclaban con el brillo de las farolas, y Sean, casi sin pensarlo, se dirigió hacia allí. Si fuera ella, ¿dónde se resguardaría en una noche como esta?, pensó, mientras su paso se volvía más lento, más contenido. Acercándose sigilosamente bajo el puente, vislumbró una hermosa figura de mujer sentada en la oscuridad, el cabello en desorden, cayendo en mechones dorados alrededor de su rostro hasta la cadera. Elizabeth, aunque lejos de estar impoluta, irradiaba una belleza inusual. Recostada en una esquina, parecía inmersa en sus pensamientos, completamente ajena al bullicio distante de la ciudad. Sean se detuvo a tan solo unos metros de distancia, su corazón latiendo con fuerza mientras contenía el aliento, consciente de la intensidad de aquel momento. Ella alzó la mirada lentamente, y sus ojos se encontraron una vez más, pero esta vez en un silencio profundo. Era una conexión que trascendía las palabras, abrazando en un solo instante el día vivido y la certeza de que algo nuevo, inevitable, estaba por comenzar. Dos almas no necesitan hablar para entenderse. En el silencio encuentran el eco de su propio anhelo. Sean dio un paso adelante, su voz resonando suave, pero segura. «Vine a decirte gracias y a preguntar tu nombre». Elizabeth lo observó detenidamente, con esa serenidad misteriosa que parecía envolverla, y tras una breve pausa, su hermoso y juvenil rostro se iluminó con una sonrisa traviesa. «Fue un placer ayudarte. No todos los días se vive la adrenalina de tomar prestado un parapente para salvar a un millonario atascado en un desfiladero». Ambos rieron juntos.
el eco de su risa perdiéndose en el murmullo del río y el viento nocturno, como si fueran cómplices de un secreto revelado solo en ese rincón de la ciudad. Hay encuentros que rompen las barreras del tiempo y el lugar, donde el alma reconoce en la otra el eco de su propio viaje. Sean se aclaró la voz mirándola intensamente. «¿Cómo te llamas?» Ella lo observó, aún divertida pero cautelosa, y respondió con una firmeza inesperada. «Elizabeth Montano López». Él asintió, pronunciando su nombre como si lo memorizara, como si cada sílaba fuera un hilo que los unía más profundamente. «Elizabeth», dijo con un tono profundo y decidido, «vine por ti». Ella alzó una ceja entre desconcertada y curiosa. «¿Qué dices?» «Hey, no iré a ningún lado contigo». Sean mantuvo la mirada fija en ella, sus ojos revelando una determinación inquebrantable. «Ven conmigo, vamos a mi auto, te sacaré de aquí». Elizabeth lo miró con una mezcla de desafío y curiosidad, sus labios formando una ligera sonrisa mientras cruzaba los brazos. «Dame una razón lógica para que me vaya con un desconocido», replicó, sosteniéndole la mirada con firmeza, como si ambos estuvieran midiendo el peso de sus palabras. Sin perder la calma, él se acercó un poco más y, con una sabiduría que parecía ir más allá de las palabras, respondió: «Déjame salvarte, Elizabeth. Yo no me opuse a que tú me salvaras hoy. Ahora déjame salvarte a ti. Y por favor no te opongas. Sígueme y no hagas más preguntas». Extendió su mano hacia ella, sus miradas encontrándose con una intensidad innegable. Tras un instante de duda, Elizabeth se levantó, sujetándose de su mano, y juntos caminaron en silencio hasta el auto, avanzando hacia el misterio de lo que el destino les tenía reservado. Hay encuentros que no buscan respuestas, solo acompañan el silencio de quienes han cruzado un abismo. Sean conducía el Aston Martin en silencio, el murmullo del motor acariciando la quietud de la noche. En el asiento del copiloto, la joven Elizabeth miraba a través de la ventana, las luces de Galway reflejándose en sus ojos y en su expresión indescifrable. A pesar de las circunstancias, había algo en ella que no dejaba de sorprenderlo, aquella serenidad que parecía venir de un lugar tan profundo como insondable. En un momento de quietud, Sean rompió el silencio, dejando que sus palabras flotaran suavemente en el aire entre ellos. A veces el destino nos lleva a abismos desconocidos, solo para que podamos ver quiénes somos cuando estamos al borde, dijo, con una serenidad que reflejaba un aprendizaje ganado con el tiempo. Quizá esta noche te lleve a nuevos caminos, pero tú ya traías contigo el temple de quien no se rinde. Elizabeth sonrió levemente como si algo de esas palabras le recordara a sí misma. ¿Y tú?, preguntó ella observándolo de reojo. ¿Ya sabes quién eres al estar al borde? Sean mantuvo la vista en la carretera, y una leve sonrisa dejaba entrever que quizás aún no tenía todas las respuestas. Poco después, llegaron al imponente hotel The Moher Sanctuary, el cual proyectaba un resplandor cálido y contemporáneo, creando un contraste marcado con la vida a la que Elizabeth estaba acostumbrada. Sin decir nada, Sean detuvo el auto, salió y rodeó el vehículo hasta llegar a la puerta del copiloto, que abrió con naturalidad. «Esta noche dormirás en la mejor suite de este hotel», anunció con sencillez. Elizabeth, aún sorprendida, lo miró entrecerrando los ojos, su tono recobrando la chispa de siempre. «¿Piensas que el techo de una suite me va a hacer olvidar el cielo que vi desde ese parapente?» Sean se echó a reír, sin poder ocultar su admiración por aquella respuesta, su espíritu libre y su resistencia a dejarse impresionar fácilmente. En ese instante, una sabiduría universal pareció teñir la escena. Algunos corazones encuentran su hogar en los cielos abiertos, otros en la elegancia de un refugio, pero ambos anhelan solo la libertad de ser lo que son. Al instante, el personal del hotel, vestido con trajes impecables, se apresuró a atenderlos, aunque algunas miradas se desviaron hacia la hermosa Elizabeth, observando su aspecto desaliñado con discreta curiosidad. Al percibir esos ojos juzgadores, Elizabeth bajó la vista,
sintiendo el peso de las miradas inquisitivas. Hay almas que, aun en harapos, llevan la dignidad como su mayor lujo. Por su parte, Sean se giró hacia ella y le ofreció una sonrisa cálida. «No creo que me vean como una buena compañía para un cliente importante», murmuró Elizabeth, con una sonrisa casi de indiferencia. Sean reaccionó con tono tranquilo y firme dirigiéndose al personal del hotel. La valía de un ser humano no está en la tela que cubre su cuerpo, sino en la fuerza que envuelve su alma. Les aseguro que ella viste una dignidad que sobrepasa cualquier apariencia. Elizabeth alzó la mirada sorprendida. Su expresión cambió de reserva a confianza, sintiendo cómo sus palabras desarmaban las miradas prejuiciosas del entorno. Después de cruzar el lobby y lidiar con las miradas de curiosidad y juicio del personal del hotel, Sean se acercó a la recepción y, con una naturalidad que dejaba clara su costumbre en lugares de tal prestigio, pidió 2 suites, una para él y otra para Elizabeth. Firmó los documentos sin demora, y pronto los llevaron hacia el ascensor. Mientras subían, el sonido suave de la música ambiental llenaba el espacio, aunque el silencio entre ellos parecía más lleno de significado que cualquier melodía. Quien es dueño de sí mismo, viste las prendas más humildes con un porte que el lujo nunca alcanza. Sean giró hacia ella cuando salieron del ascensor, una leve sonrisa jugando en sus labios. «Sígueme, Elizabeth», dijo con un tono que insinuaba sorpresa. «Te tengo una sorpresa especial». Elizabeth lo observó con una mezcla de escepticismo y curiosidad, pero lo siguió por el pasillo hasta una boutique de lujo ubicada dentro del hotel. Las vitrinas exhibían exquisitos vestidos, prendas y accesorios que brillaban bajo la luz suave y cálida. Al ingresar, el aire se impregnó de suaves notas de perfumes y la textura del terciopelo y el satén en la ropa. Hay quienes necesitan el oro para sentirse valiosos, otros simplemente llevan su propio brillo. Sean le indicó las prendas con un ademán y, mirándola con seriedad pero sin perder la amabilidad, le dijo: «Escoge lo que quieras, Elizabeth. Pero recuerda algo. Tú siempre opacarás cualquier prenda con tu innegable belleza». Elizabeth lo miró intentando no romper en una carcajada ante su evidente galantería. Con una sonrisa traviesa le respondió: «¿Entonces debería salir de aquí con la misma ropa y un letrero que diga «belleza sin adornos»?» Su tono fue sarcástico, pero un brillo en sus ojos revelaba su gratitud. Sean la observó con respeto y fascinación, sin intentar añadir nada a su afirmación, solo sintiéndose afortunado de estar en aquel instante y en aquel lugar. Había en su silencio un pacto tácito, un reconocimiento mutuo de que, aunque el día terminara, lo eterno apenas comenzaba. Tras un breve recorrido por la boutique, Elizabeth se detuvo en la sección de perfumes. Sus ojos se iluminaron y sus labios se curvaron en una leve sonrisa, como si hubiera descubierto un rincón familiar en medio de lo desconocido. Sean, que la observaba a una prudente distancia, notó ese destello de reconocimiento y se acercó, intrigado. «¿Qué fragancia te gusta?», le preguntó suavemente, «aunque, por tu expresión, imagino que estos aromas te son nuevos». Elizabeth lo miró de reojo y una chispa divertida se encendió en su mirada. «Te equivocas, conozco esto a la perfección», respondió con un tono casi nostálgico, alargando la mano hacia un frasco delicado. «Me encantaría impregnarme de nuevo del aroma de jazmín de Sánchez. La fragancia de jazmines que me recordaba quién era, o al menos quién solía ser». Sean se quedó en silencio, sorprendido. Algo en esa respuesta, en el contraste entre la chica errante y su íntimo conocimiento de una fragancia tan sofisticada y costosa, generó en él una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sin embargo, eligió no ahondar en su pasado. Su intuición le decía que había un momento para cada pregunta, y en este bastaba con reconocer que había mucho más en Elizabeth de lo que las apariencias mostraban. No todos los rostros muestran las historias que llevan en el alma. Algunos secretos se revelan solo en la fragancia de un instante. Finalmente, Sean tomó el frasco y se lo entregó a la dependienta para que lo preparara, sin añadir comentario alguno.
En sus gestos había un entendimiento implícito, como si entre ellos comenzara a formarse un lenguaje en el que las palabras resultaban cada vez más innecesarias. Elizabeth recorrió la boutique. Escogió cada prenda con una curiosa desenvoltura, como si le resultara familiar. Sean, observándola desde una distancia respetuosa, se acercó finalmente con el calzado y los accesorios más finos que pudo encontrar, insistiendo en completar la elección. «No hay nada que pueda ganar a tu extraordinaria belleza», le dijo Sean, mientras le ofrecía una caja con elegantes zapatos y una serie de accesorios delicados, como maquillajes, carteras y joyas. «Toda esta boutique se desluce ante tu natural hermosura, pero déjame agasajar, por lo menos, con un detalle a la bella joven que salvó mi vida con el acto más denodado que hayan visto mis ojos». Elizabeth le lanzó una mirada con la chispa de ironía que le era tan característica. «¿Un detalle, dices? Más bien parece que intentas disfrazarme para que no se note que soy la vagabunda en misión de rescate. ¿No será que piensas ponerme en una vitrina? A ver, espero que no tengas planes de exhibir a la rescatista de lujo por ahí». Sean se rió, atrapado entre la sorpresa y la admiración, mientras ella continuaba inspeccionando las prendas sin prisa, cada pieza que tocaba revelando la seguridad de alguien que, a pesar de las apariencias, sabía perfectamente quién era. Finalizada la compra, Sean le dijo a la hermosa joven: «Ve a tu suite, Elizabeth. Es hora de mostrarle al mundo la increíble mujer que eres. Pasaré por ti en cuanto estés lista para bajar al restaurante a cenar. Te regalaré la más hermosa velada de tu vida. Gracias de nuevo por todo lo que hiciste por mí». «¿La velada de mi vida? Con tal de que no incluya otro rescate en parapente, no a esta hora», contestó Elizabeth entre risas. Ambos se despidieron mientras entraban a su respectiva suite, pero cada uno, interiormente, se quedó pensando en el otro con una extraña sonrisa. Después de tomar un baño que parecía casi un ritual, la joven terminó de arreglarse frente al espejo. Con el cabello envuelto en un paño, en su piel perfecta, de delicadas facciones, aplicó un maquillaje sofisticado y deslizó cuidadosamente el lápiz de labios rojo intenso sobre su boca, revelando el contraste perfecto en su blanquísima piel. Luego, retiró el paño, dejando que sus rizos dorados cayeran enmarcando su delgado rostro con elegancia. Sobre su esbelta figura, delicada y atractiva, dejó caer un vestido rojo exclusivo de diseñador, entallado en su estrecha cintura, con un escote atrevido que la hacía lucir aún más hermosa. Elizabeth sujetó un collar de diamantes alrededor de su cuello y finalmente colocó unos zarcillos de rubíes que parecían brillar bajo la luz suave de la suite. Cepilló su larga cabellera rizada y finalmente tomó el frasco de perfume de jazmín y se impregnó de su aroma, cerrando los ojos un instante. Al mirarse al espejo, maravillosamente hermosa como una modelo de pasarela, en sus altos tacones, una sonrisa suave asomó en sus labios, susurrando para sí misma: «Casi había olvidado quién era y quién soy». Y luego un pensamiento cruzó intempestivamente en su interior. La esencia de alguien no cambia por el lujo que lo rodea, sino por la verdad que lleva dentro. En ese instante, un toque en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrirla, se encontró con Sean, quien la observó con la sorpresa y admiración grabadas en su rostro. La miró de arriba a abajo, sin poder disimular el impacto. «Date un giro, Elizabeth», dijo en un tono embelesado. La joven, divertida, tan esbelta y hermosa, giró lentamente dejando que el vestido rojo y sus rizos dorados acompañaran el movimiento con elegancia. Sean la observó y tras un breve silencio comentó casi sin aliento: «Tu belleza es absolutamente imponente, Elizabeth. Luces como una chica de pasarela en la perfecta esbeltez de tu figura». Elizabeth, sorprendida, pero manteniendo su habitual chispa, esbozó una sonrisa, y ambos intercambiaron una mirada que decía mucho más que las palabras. «¿Así que de vagabunda rescatista a chica de pasarela? Vaya, Sean, ¿has pensado en ser escritor? Claro.
Podrías hacerme la protagonista, aunque temo que no seguiría tu guión. Como inusual heroína, ya sabes que siempre voy a romper todas las reglas, dijo hilarante, con su rostro juvenil maquillado, más hermosa que nunca. Entonces, Sean, en su traje exclusivo, le ofreció un cumplido aún mayor. Parece que el brillo de cada diamante y el rojo de cada rubí no son más que reflejos de tu propia esencia, Elizabeth. Al instante, la joven y bella chica replicó, con su acostumbrada divertida ironía. ¿Brillo de diamante y rojo de rubí? No exageres, Sean. Es solo una vagabunda en un disfraz de gala. Sean sonrió ante la genialidad de sus ocurrencias, dispuesta siempre a replicar muy a su estilo, y prosiguió. Elizabeth, eres tan deslumbrante que cada joya parece haber dejado de brillar al verte, porque tú eres la verdadera joya esta noche. ¿Deslumbrante? No lo dudo, mi querido Sean. Había un enorme espejo en mi suite. Pero ahora tú estarás en problemas. Tendrás que correr por unos lentes de sol para no quedar enceguecido, añadió la joven con una espectacular sonrisa, mientras Sean no paraba de sonreír admirado de su grandeza en todos los sentidos. Minutos más tarde, la esbelta chica entraba del brazo del millonario al prestigioso restaurante del hotel. El brillo que yace en el alma no necesita joyas para revelarse. En la pureza de su esencia, el espíritu es su propio tesoro. La elegante pareja entró al restaurante con una presencia que era imposible de ignorar. La espectacular belleza de la joven Elizabeth en su vestido rojo sobre su silueta perfecta, junto a la figura distinguida de Sean en su traje exclusivo, capturaba la atención de todos en el lugar. Mientras avanzaban hacia su mesa, las miradas se posaban inevitablemente en Elizabeth, quien con un andar seguro y sutil parecía atraer la luz en cada paso. Cuando se sentaron, un mesero de aspecto formal se acercó, entregándoles la carta con un gesto discreto pero reverente. Sean la abrió con naturalidad y comenzó a leer las opciones, evidentemente preparado para guiar a Elizabeth entre los platillos de alta cocina. Sin embargo, mientras él comenzaba a describir un plato típico de la región, Elizabeth, con una sonrisa traviesa, lo interrumpió. «Ah, claro, côtes de veau grillés», dijo, pronunciando cada sílaba en un francés impecable, con una elegancia inesperada mientras miraba la carta. «Y veo también risotto al tartufo, y aquí, tagliolini al nero di sepia. Ah, y claro, el famoso pâté de foie gras». Sean la miraba atónito, intentando procesar lo que acababa de escuchar, y tras unos segundos de silencio, entre asombrado y divertido, no pudo evitar esgrimir. ¿Cómo puede una vagabunda ser tan hermosa, dominar un parapente y además ser políglota? ¿Hay algo que no encaja en este rompecabezas? Elizabeth, divertida ante su reacción, le devolvió una mirada juguetona y con una sonrisa astuta le respondió. Bueno, Sean, es que soy como esos libros antiguos de lujo. Algunos no se atreven a abrirlos, pero quienes lo hacen encuentran historias que nunca imaginaron. Sean soltó una risa profunda, encantado por su ingenio, mientras el mesero, que observaba de reojo la inusual interacción, aguardaba pacientemente su elección de platillos. Sin romper el encanto del momento, Sean cerró la carta y miró al mesero para ordenar, pero Elizabeth lo interrumpió con sagacidad. Tomaremos un par de côtes de veau grillés y para acompañar un chardonnay. Mientras el mesero se retiraba, Elizabeth y Sean compartieron una mirada cómplice, ambos conscientes de la curiosidad que él sentía y del misterio que ella, elegantemente, mantenía intacto. Hay almas que cruzan la vida como estrellas fugaces, tocando a otros con su luz sin dejarse atrapar jamás. La conversación fluía con una mezcla de encanto y misterio. Sean, intrigado por cada palabra y gesto de Elizabeth, finalmente dejó escapar la pregunta que llevaba rondando en su mente desde que la había conocido. «Necesito saber tu historia», dijo mirándola con una mezcla de curiosidad y admiración. Elizabeth soltó una suave risa, llena de ironía y misterio. «¿Tienes urgencia en desvelar el misterio de la apretada agenda de una vagabunda?», replicó divertida. Él, sin dejarse intimidar por su tono juguetón,
La miró profundamente, dejando que su sinceridad se reflejara en cada palabra. Por favor. Elizabeth, a veces en la vida encuentras algo que simplemente sientes que debes conocer, como si al descubrirlo fueras a entender algo que siempre has buscado. Su voz temblaba levemente de emoción. Y así es contigo. Siento que conocer tu verdad es encontrar una parte de la mía. Ella lo miró por un momento, sorprendida y tocada por su honestidad. Después de una pausa reflexiva asintió, mirando hacia un punto lejano como si se estuviera reencontrando con su propia historia. A veces, los caminos que parecen conducirnos a la pérdida nos llevan en realidad a descubrir lo que nunca hubiéramos encontrado en la comodidad de lo conocido. Tal vez no todo es lo que parece, murmuró. Aprendí que al soltar nuestras posesiones, lo único que queda es nuestra verdadera identidad. Sean, esta es mi historia. Fui despojada de todo cuanto tenía, excepto de mí misma. Sean la miraba con atención, en silencio, entendiendo que detrás de cada palabra había un pasado intenso. Con suavidad y sin apartar su mirada susurró: «Hazme partícipe de tus verdades. Si eres tú quien vive en el acantilado, yo iré por ti a salvarte sin dudarlo». Elizabeth lo miró, sus ojos brillando con una intensidad que decía más que 1000 palabras. En su corazón algo se abrió, y en ese silencio compartido comprendieron que, aunque venían de mundos distintos, había algo innegable que los unía. Quizás la vida no nos lleva a donde esperamos, sino a donde nuestra alma en silencio desea estar. Nací en Cantabria, en el norte de España. Pasé mi niñez entre las montañas y el mar. Así que siempre fui aventurera. Mi padre, Martín Montano, era mi único familiar cercano. Mi madre falleció cuando nací, y él se volcó en criarme y en su trabajo. Administraba una fortuna considerable en el negocio de la construcción naval. Un negocio familiar que le había heredado mi abuelo y al que él dedicó toda su vida. Pero nunca fue de esos magnates fríos, al contrario, era generoso y me enseñó que la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que poseemos. Elizabeth hizo una pausa, como si con sus palabras viera su pasado tomar forma frente a ella. Continuó en un tono más oscuro. La adolescencia fue una etapa hermosa. Aprendí a volar en parapente, y mi padre me apoyaba en todos mis deportes extremos, aunque le aterrorizaba verme lanzarme al vacío desde los acantilados de mi tierra. Era una vida bastante libre y tranquila, hasta que su hermano, mi tío Joaquín, apareció. Era su socio en la empresa, pero también era alguien de quien siempre desconfié. Supongo que fue un presentimiento, pero no podía imaginar hasta qué punto tenía razón. Sean la observaba, absorto en cada palabra, notando el peso emocional en su voz. Ella lo miró a los ojos con determinación, como si en ese contacto renovara el valor para seguir. Cuando las autoridades intervinieron, las cuentas personales y familiares fueron bloqueadas, y todos nuestros bienes quedaron congelados. Joaquín, siendo el único socio sin cargos, asumió la administración de la empresa. Alegó que era necesario mantenerla operativa para evitar mayores pérdidas, y consiguió conservar un acceso operativo restringido para gestionar contratos y cubrir gastos básicos. Mientras tanto, sin dinero ni recursos para defender a mi padre, cualquier intento de demostrar su inocencia era prácticamente imposible. En medio de mi desesperación, una tarde me encontré observando el horizonte y vi mi parapente, ese que había sido mi compañero de libertad durante años. Decidí vender lo que más amaba para intentar ayudar a mi padre. Usé cada centavo para contratar ayuda legal y buscar pruebas de su inocencia. Pero antes de que pudiera avanzar, Joaquín se enteró de mi intención y me impuso un ultimátum. Si no abandonaba mis esfuerzos para ayudar a mi padre y no me marchaba, se aseguraría de que nunca volviera a verlo. Así fue como quedé sin familia, sin recursos, y sin más opción que alejarme todo cuanto podía, al menos para saber o imaginar a mi padre con vida. Sean, conmovido e indignado hasta la última fibra,
respondió con tono altanero. Vamos inmediatamente a descansar. Mañana saldremos a primera hora hacia España. Tengo que rescatar a la más hermosa chica que hayan visto mis ojos, que está atrapada en su propio acantilado, y juro que le devolveré tanto a su padre como a su hermoso parapente. Con lágrimas en los ojos, por primera vez se quebró el escudo de la joven y bella chica, quien se levantó de su asiento y lo abrazó con todo su corazón, sin mediar palabras. A veces los corazones más fuertes también necesitan descansar en el abrazo de otro para recordar que no siempre deben cargar con todo en soledad. A la mañana siguiente España los recibía. El avión aterrizó sin sobresaltos en el aeropuerto de Bilbao, el punto más cercano a Cantabria que disponía de instalaciones adecuadas para recibir la aeronave privada que Sean había dispuesto. Al abrirse las puertas, un fresco viento del norte les dio la bienvenida. En cada regreso, llevamos las cicatrices de las batallas que peleamos, y es en esa dignidad donde reside el verdadero triunfo de la memoria. Elizabeth descendió primero, bajando las escaleras con una elegancia y gracia que resaltaban su esbelta y poderosa figura. Llevaba un traje verde manzana de diseñador que acentuaba su cabello dorado, y unos lentes oscuros que, junto con su bolso de lujo y tacones altos, le conferían una imagen de emperatriz que parecía estar regresando a un trono olvidado. A veces, el verdadero poder de una reina radica no en el lujo que la envuelve, sino en la dignidad con la que se enfrenta al regreso a sus propios abismos. Sean la siguió observándola con una sonrisa discreta. Al llegar ambos a la pista, se acercó a ella y, manteniendo una postura firme, le habló en un tono bajo y decidido. «Hemos llegado a tu tierra, mi bella Elizabeth. He reservado una villa en Cantabria donde nos instalaremos. Tomaremos un taxi ahora hasta allá. Una vez que estemos acomodados, saldremos a comprar un coche. Tengo a los mejores abogados de Cantabria al tanto del caso. Anoche mismo mi equipo legal en Dublín coordinó los contactos necesarios. Este será solo el comienzo para desenmarañar toda la verdad. Eso te lo prometo». Elizabeth lo miró, bajándose lentamente los lentes de sol de su juvenil y terso rostro para encontrar su mirada. Vaya, Sean. No tenía idea de que rescatar millonarios en parapente fuera un negocio tan redituable, con paquetes de lujo incluidos, dijo con su acostumbrada hilarante ironía, pero luego cambió el tono y profundizó su respuesta. Ya hablando en serio, gracias, Sean. No todos tienen el valor de enfrentarse a los abismos de otro. Lo que sea que encontremos en este camino, ya no siento que esté sola. Un par de horas más tarde, Elizabeth y Sean se bajaron del taxi frente a la villa que él había reservado en Cantabria. Los dos se quedaron extasiados por unos instantes, contemplando los amplios jardines perfectamente cuidados, rodeados de cipreses y rosales antiguos que parecían darle a la villa un aire de misterio y sofisticación. La verdadera belleza de un lugar no radica en su grandeza, sino en la paz que es capaz de otorgarle al alma que lo contempla. Luego de cruzar la entrada y tomar un breve descanso, cada uno en su lujosa habitación, se cambiaron de ropa, ella ataviada de un elegante traje amarillo ceñido a su esbelta figura, y se dirigieron hacia la concesionaria, donde Sean había planificado adquirir un coche. Una vez allí, mientras recorrían el lugar, Sean se volvió hacia Elizabeth con una sonrisa interesada. «¿Alguno que quieras recomendarme?», preguntó, con la intención de sorprenderla, como si fuera para ti misma. Elizabeth lo miró con una chispa en los ojos, pues él no se imaginaba cuánto sabía ella sobre autos de lujo. Avanzó hacia uno de los modelos más destacados en la sala de exposición y, con una voz segura, empezó a señalar opciones. «Para ti me encanta el Mercedes-Benz Clase G, un clásico robusto con carácter. Es perfecto para alguien que sabe lo que quiere. Ahora, este otro, un Porsche Cayenne Turbo GT, tiene un rendimiento inmejorable gracias a su motor V8 biturbo de 640 caballos de vapor, perfecto para alguien con gusto por la potencia. Pero, sin duda,
agregó guiando su mirada hacia un modelo aún más especial. Este Aston Martin DBX 707 es una joya automotriz con el equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad, ideal para alguien con un alma de elevada categoría y un espíritu aventurero, que gusta de quedar atrapado en los desfiladeros solo por el riesgo de tomar una foto perfecta desde el borde de un peligroso acantilado. Asomó la joven y bella chica entre risas divertidas. Sean la miró impresionado, entre carcajadas, sin poder contener una sonrisa de sorpresa y admiración. «No se hable más, entonces». «Este es», exclamó con decisión. «Déjame hablar con el ejecutivo de ventas. Acompáñame». Frente al ejecutivo, Sean habló con una determinación que no dejó lugar a dudas. «Esta jovencita tan hermosa que ves aquí llevará el Aston Martin DBX 707», dijo, con una sonrisa al notar el rostro de Elizabeth lleno de asombro. «Prepara los documentos para que lo pongas a su nombre de inmediato». Elizabeth quedó atónita, sintiendo una mezcla de incredulidad y emoción. Trató de contener su respuesta, pero no pudo evitar decir con su tono habitual de humor: «¿Un Aston Martin? Sean, ¿me estás comprando un coche o invitándome a una nueva vida de película?» Pero en sus ojos había un brillo sincero de gratitud, y tras una pausa, aceptó el regalo con una cálida sonrisa, mientras le dispensaba un abrazo salido de lo más auténtico de su corazón. Hay regalos que no buscan ser poseídos, sino compartidos, porque algunos gestos tienen el poder de cambiar vidas, y en el acto de dar, nos revelan una parte oculta de nosotros mismos. Elizabeth aceleró con confianza. En sus hermosos 20 años, su mano sujetando firmemente el volante del Aston Martin, mientras sus rizos dorados ondeaban con el viento que entraba por la ventana entreabierta. La carretera sinuosa de Cantabria parecía hecha para su habilidad y conocimiento del lugar, y cada giro era una declaración silenciosa de que este territorio le pertenecía, de alguna forma, a su espíritu indomable. Sean, sentado a su lado, observaba la mezcla de concentración y libertad en su rostro. Por momentos parecía como si Elizabeth no solo condujera un automóvil, sino que recuperara una parte de sí misma con cada kilómetro recorrido. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio. Ambos descendieron del coche y caminaron hacia la entrada. Al cruzar la puerta, fueron recibidos por una secretaria que, tras saludarlos, los condujo a una oficina de paredes de madera, decorada con estantes llenos de libros de derecho, tratados y diplomas enmarcados. Detrás del escritorio los esperaba el abogado, un hombre de cabello entrecano, pulcro, con una expresión de seriedad que se suavizó ligeramente al verlos entrar. Cuando decidimos luchar por aquello que es justo, no solo buscamos justicia en el mundo, sino también en nosotros mismos, redescubriendo quiénes somos en cada paso hacia adelante. Sean O'Sullivan y Elizabeth Montano, ¿correcto?, les saludó, poniéndose de pie para estrechar sus manos. Soy el licenciado Armando Rosado. Bienvenidos, y permítanme decirles que estamos al tanto de los aspectos generales de su caso, gracias a la información proporcionada por su equipo legal en Dublín, señor O'Sullivan. Gracias, licenciado. Esperamos poder contar con su ayuda, respondió Sean en español, su voz firme pero cordial, marcada por un acento inglés que traía un toque peculiar al despacho. Por supuesto, replicó Armando, indicándoles que tomaran asiento frente a su escritorio. Elizabeth se acomodó, su mirada fija en el abogado. Al ver la determinación en sus ojos, Armando continuó. Entiendo que hay acusaciones graves en contra de su padre, Elizabeth. Según nuestros primeros análisis, ciertos movimientos financieros y legales de su tío Joaquín levantan sospechas importantes. Esto no garantiza nada aún, pero estamos convencidos de que tenemos un buen punto de partida para demostrar la inocencia de su padre. Elizabeth respiró profundo, y aunque sus ojos reflejaban la tensión de quien ha cargado con una verdad silenciada, mantuvo la compostura. Entonces, licenciado Armando, ¿qué podemos hacer para empezar?, preguntó con calma, pero con la intensidad de quien está lista para enfrentar cualquier verdad que se avecine. El abogado asintió, admirado por la entereza de su joven cliente.
Haremos una revisión exhaustiva de los activos congelados y de los documentos que sustentaron las acusaciones. Además, necesitamos reconstruir los registros de la empresa para buscar patrones o transferencias que sugieran desvío de fondos. Elizabeth asintió, y su voz reflejó una mezcla de esperanza y determinación. Licenciado, sabemos que la justicia se encuentra solo cuando estamos dispuestos a cuestionar todo lo que nos rodea, incluso aquello tan contundente que damos por sentado. Elizabeth y Sean se levantaron, listos para salir del despacho. Con una última mirada de agradecimiento y determinación, realizó un gesto afirmativo con la cabeza en respuesta a lo que el abogado había dicho, sabiendo que finalmente alguien estaba dispuesto a ayudarla a recuperar todo lo que su familia había perdido. La justicia no es simplemente un resultado, es el eco de la lucha valiente de quienes no aceptan rendirse ante la mentira. El día del nuevo juicio parcial llegó con una tensión palpable en la sala. Habían pasado 2 meses desde que Elizabeth, Sean y el abogado Armando Rosado comenzaron su incansable labor para recabar la evidencia que ahora podía cambiar el destino de su padre. La audiencia se celebraba en un tribunal de Cantabria. Elizabeth, vestida de azul con una sobria elegancia que reflejaba su determinación, miraba de reojo a Sean, que la acompañaba desde la primera fila con una sonrisa de apoyo inquebrantable. Cuando el juez pidió la entrada del nuevo testigo, un murmullo se extendió entre los asistentes. Era un antiguo empleado de la empresa familiar, un contador llamado Manuel Ortega, que había trabajado durante años bajo la dirección de Joaquín. Señor Ortega, ¿puede declarar lo que sabe sobre las transacciones financieras que llevaron al procesamiento del acusado?, preguntó el abogado Rosado, con voz firme pero empática. El testigo tragó saliva antes de responder, pero su voz resonó clara en la sala. Sí, lo que sé es que el desvío de fondos fue orquestado por Joaquín Montano. Durante las noches en que trabajaba hasta tarde, fui testigo de cómo él alteraba los registros y transfería dinero a cuentas fuera del país. Un murmullo se intensificó, y el juez pidió silencio. La atención se dirigió inmediatamente al abogado defensor. «Solicito que Joaquín Montano suba al estrado», ordenó Rosado, mirando con seguridad al tío de Elizabeth, que avanzaba con pasos pesados y expresión tensa. Las primeras preguntas fueron metódicas, pero bastaron unas cuantas réplicas incisivas de Rosado para que Joaquín comenzara a dudar en sus respuestas. La contradicción se hizo evidente cuando intentó justificar transferencias que ahora, gracias al testimonio de Ortega y los nuevos documentos, no tenía forma de explicar. Un sudor frío le perlaba la frente, mientras los murmullos del público se volvían insoportables. Finalmente, tras un cruce de preguntas directas y sin salida, Joaquín levantó la mirada, visiblemente derrotado, y dijo en un murmullo que resonó como un trueno en la sala: «Sí, lo hice. ¿Satisfechos? Yo fui quien manipuló las cuentas y culpé a mi hermano para salvarme». La confesión fue recibida con una mezcla de sorpresa y alivio entre los asistentes. Minutos después, Martín Montano fue declarado inocente. Elizabeth se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas antes de levantarse de un salto y correr hacia su padre, quien, después de tanto tiempo, la recibió con un abrazo que encapsuló todos los días de lucha y esperanza. Mientras las lágrimas de algunos asistentes llenaban la sala, Elizabeth, aún abrazada a su padre, susurró: «Te lo prometí, papá. Te lo prometí». Hay momentos en la vida que devuelven la fe en lo que parecía perdido, y es en esos instantes donde la verdad triunfa y el alma se reconcilia con su propia historia. Elizabeth, con lágrimas de emoción surcando su rostro y aún sosteniendo a su padre, giró hacia Sean, que observaba la escena con ojos brillantes y una sonrisa serena. Caminó hacia él sintiendo cómo cada paso que daba estaba cargado de significado y agradecimiento. Cuando sus miradas se encontraron, Elizabeth se detuvo frente a él y con una voz temblorosa pero firme, dijo: «Sean, no existen palabras suficientes para agradecerte lo que has hecho por mí. No solo me ayudaste a rescatar a mi padre, sino que me rescataste a mí misma. Me mostraste que,
Incluso en los momentos más oscuros, hay ángeles que nos guían de vuelta a donde pertenecemos. Sin pensarlo, lo abrazó con fuerza, un gesto que desbordaba todas las emociones. La gratitud y la conexión profunda que había nacido entre ellos en su inesperado viaje. Sean cerró los ojos, sintiendo el calor del abrazo, y por un momento el mundo pareció detenerse. Elizabeth se apartó suavemente y miró a su padre con una mezcla de alegría y orgullo. «Papá, sin este maravilloso hombre llamado Sean, yo seguiría perdida en el abismo, al igual que tú. A veces, el destino nos lleva por caminos inciertos solo para recordarnos que la verdadera riqueza está en los lazos que forjamos cuando menos lo esperamos». Un mes después, los acantilados de Moher, en Irlanda, lucían más imponentes que nunca, vestidos con la luz dorada del atardecer que teñía el Atlántico de reflejos centelleantes. Las olas rugían en su eterna sinfonía. Una multitud selecta aguardaba con emoción contenida. Habían sido testigos de un espectáculo inusual y emotivo, la boda de Elizabeth Montano y Sean Fitzgerald O'Sullivan, un evento que había hecho que dos mundos tan diferentes colisionaran para formar uno nuevo. Elizabeth, de rostro tan juvenil, radiante y etérea, llevaba un vestido de novia blanco que se ajustaba a su esbelta figura con una elegancia inigualable. La tela de encaje, delicadamente bordada, danzaba al compás del viento, mientras una larga capa de tul flotaba como un rastro etéreo tras ella. Sus rizos dorados estaban recogidos de forma natural, con pequeñas flores de jazmín entrelazadas que resaltaban su belleza y recordaban el perfume que tanto la marcaba. Sus ojos, ahora más serenos y luminosos que nunca, reflejaban la certeza de un amor que había nacido entre el viento y los abismos. A unos metros de ella, Sean la observaba desde la saliente donde se habían prometido amor eterno minutos antes. Vestía un elegante traje oscuro con un chaleco en tono marfil, y su mirada plena de emoción no se apartaba de la figura de Elizabeth mientras ella se preparaba para un momento que simbolizaba todo lo que habían vivido juntos. Con una sonrisa traviesa, Elizabeth miró a Sean y alzó una ceja, como retándolo a que la siguiera. Sin más, corrió unos pasos y se lanzó al vacío con el parapente, el vestido ondeando como un ala de libertad. La multitud contuvo el aliento, mientras el parapente blanco se desplegaba y ella se elevaba en el aire, flotando sobre las olas que rugían con aprobación. Sean, sin perder un segundo, se colocó su propio arnés y saltó tras ella, en su parapente. Sus movimientos eran firmes y seguros, y en poco tiempo la alcanzó en el aire. A su lado, volando juntos sobre el abismo, extendió la mano y tomó la de Elizabeth, entrelazando sus dedos mientras la corriente los llevaba suavemente en una danza que parecía suspendida en el tiempo. «¿Listo para volar siempre conmigo?», le susurró, su voz llevada por el viento, pero suficientemente clara para que él la escuchara. Sean sonrió inclinándose hacia ella hasta que sus frentes se tocaron y respondió con un tono lleno de promesa. «Siempre, Elizabeth. Contigo, hasta el fin del horizonte». Y así, sobrevolando los acantilados donde todo había comenzado, entrelazados en el aire y con el Atlántico como testigo, sellaron un nuevo capítulo que prometía ser tan aventurero e inesperado como su primer encuentro. Porque hay amores que no solo desafían las normas de la vida, sino que vuelan sobre ellas, llevando consigo el eco de quienes supieron amar sin miedo a caer. Querido oyente, hoy elevo un pensamiento de gratitud porque tienes la dicha de ser testigo de esta historia. Y aunque lo material pueda ser abundante o escaso, posees la riqueza del corazón, un don que muchos anhelan y pocos encuentran. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Chica pobre es obligada a casarse con un millonario que cazó del cielo.